¿Qué está pasando con Cristiano Ronaldo y su clínica de injerto capilar? Ha trascendido que agencia tributaria está revisando la tributación de estas clínicas porque al parecer entiende la agencia tributaria que no se están declarando correctamente algunos impuestos. Uno en concreto, quédate aquí y te cuento por dónde van los tiros, cómo creo que puede evolucionar y cuáles son las estrategias que entiendo está siguiendo tanto agencia tributaria como la defensa o el despacho que gestiona la fiscalidad de estas clínicas que son propiedad de Cristiano Ronaldo. Bien, ¿qué es lo que reclama agencia tributaria y por qué? En concreto, lo que les está reclamando a esta clínica es el IVA de los servicios que están prestando de tratamiento capilar porque entiende agencia tributaria que deberían declarar o aplicar IVA en sus servicios por entender el servicio, válgame la redundancia, de injerto capilar como un servicio meramente estético, es decir, debería ir al tipo general del IVA del 21%, que entiende la clínica de injerto capilar, en este caso de Cristiano Ronaldo, cuál ha sido la interpretación que ellos han llevado digamos, de la aplicación del IVA. Ellos entienden que no tienen que aplicar IVA en sus servicios, es decir, que son servicios exentos por tratarse el injerto capilar de una especie de tratamiento médico o de hacerse como, digamos, tratamiento médico. ¿Por qué? ¿Y por qué se da esto? Porque la norma tributaria, la normativa del IVA, establece que estarán exentos, entre otros, los servicios sanitarios y todo lo que más o menos alrededor esté alrededor, digamos, del tema sanitario o de tratamientos sanitarios. Cuando se entienda un servicio como tratamiento sanitario, está exento de IVA. Entonces, se ha dado esta discusión. Imaginaros la facturación que debe tener esta empresa. La verdad es que no lo he comprobado porque la noticia es bastante reciente. Estaba toda la prensa del corazón alarmada porque al parecer Cristiano Ronaldo es dueño de estas empresas, es decir, participa o invierte en estas empresas, pero su pareja, Georgina, es administradora de esta empresa. Entonces estaba toda la prensa del corazón bastante alterada porque, vamos, entendían que debía ser mejor su trabajo, por decirlo de alguna manera, pero esto no es tan así. Es decir, la estrategia que han preparado fiscalmente para defender, digamos, que su servicio está exento de IVA, realmente es interesante, está bien planteada. Desde mi punto de vista, se puede defender. Veremos cómo acaba, porque seguramente por los importes que se muevan acabará todo esto en tribunales recurrido y veremos dónde acaba. ¿Qué ha hecho, digamos, el despacho o quien lleva la estrategia fiscal de estas clínicas? Pues se ha reforzado su argumento o se ha preparado su estrategia con un informe de la Organización Mundial de la Salud que establece que la problemática capilar es o debe ser tratada como tema sanitario, digamos, como tratamiento sanitario. Entonces, claro, que no sería bien estético o solamente estético, que es lo que defiende agencia tributaria. ¿Qué sucede? ¿Qué han hecho además? Al parecer también tienen un informe pericial de algún facultativo médico que, refuerza, digamos, esta particularidad o este punto de vista. Entonces tienen un informe de la Organización Mundial de la Salud que a priori tiene su relevancia, digamos, institucional, y
después tiene, pero claro, es un informe, digamos, bastante genérico, y después han hecho un informe pericial, digamos, de parte, que seguramente sea mucho más enfocado a su servicio, con todas las particularidades de su servicio en concreto, para, digamos, tener una defensa más detallada de sus intereses y de su estrategia. Esto para mí es, bueno, me parece muy bien. De hecho, es lo que se debería hacer, sobre todo este tipo de negocios o de clínicas, que cuando vas a, digamos, trabajar un criterio interpretativo, que la agencia tributaria puede llegar a interpretar otra cosa, porque la ley no es que sea ambigua, pero el servicio da un poco de juego a esta ambigüedad. Entonces se entiende también que la agencia tributaria quiera, digamos, reclamar su parte, se entiende perfectamente que la clínica quiera defender la suya, y en este choque habrá que ver quién es capaz de argumentar y documentar mejor sus intereses, y es el que al final acabará prevaleciendo. Y esto tendrá una serie de circunstancias importantes que entraremos un poco más, o lo dejaré caer más adelante. Pero, por volver un poco al asunto en concreto, como estrategia por parte de la clínica realmente está muy bien. ¿Qué hubiera hecho yo adicionalmente? O quizás también entiendo por qué no lo han hecho. Hubiera pedido una consulta vinculante explicando el tema. Hubiera hecho una consulta vinculante, que es cuando explicamos o exponemos un tema donde creemos que puede haber una discusión interpretativa, o simplemente porque no entendemos alguna norma, cómo aplicarla, se lo exponemos a agencia tributaria, y agencia tributaria nos contesta razonándonos su criterio. ¿Qué puede pasar si es un criterio que se entiende también, que puede ser discutido por la agencia tributaria? Pues al final te puede contestar ya lo que previsiblemente han ido contestando luego en todo este proceso. Y también puede resultar una estrategia interesante, digamos, el elaborar tu estrategia y mantener tu criterio, digamos, tu razonamiento por otras vías que no sean digamos, la respuesta estricta de la agencia tributaria en este caso, aunque yo siempre recomiendo aclarar también ese tipo de dudas con agencia tributaria. El hecho de las consultas vinculantes es una herramienta que para el autónomo, para el contribuyente, cuando tiene alguna duda, pues realmente va muy bien. Hay muchísimas consultas, son públicas, es como una especie de jurisprudencia. Se pueden consultar y realmente aclaran muchísimas dudas, y si la gente las utilizara más, también evitarían muchísimo más conflictos. Pero bueno, ese es mi punto de vista, es como yo llevo un poco mis estrategias. Entiendo que hayan otros profesionales que lleven la estrategia por otro lado. Tampoco sea ciencia cierta si es así como lo han querido hacer, o si realmente ya consideraban con un informe de la Organización Mundial de la Salud y un peritaje médico de parte ya era suficiente. Es razonablemente suficiente. Y veremos cómo acaba un poco esto, porque ahora, digamos, tenemos todo este meollo informativo que hace agencia tributaria. Agencia tributaria entiende, da a entender que realmente puede haber una importancia, un tratamiento sanitario, pero que coge más relevancia, o tiene mucha más relevancia, el apartado, digamos, estético de ese tipo de servicios. Entonces, con eso se carga de racionamientos y exige el 21% del IVA que las clínicas no es que no hayan declarado, es que directamente ni siquiera lo han facturado, ni lo han devengado. Entonces, claro, tenemos un choque de criterios importantes. Este tema acabará siendo mediático, sobre todo para la prensa rosa, digamos.
Y bueno, yo os explico mi punto de vista para que bueno, conozcáis un poco cómo funcionan este tipo de cuestiones. Es decir, cuando salimos de la faceta administrativa, de la faceta de influencia, digamos, de la agencia tributaria y vamos a tribunales que van a, digamos, acabar de medir los recursos o los criterios interpretativos que tienen las dos partes que no se acaban de poner de acuerdo, pues llegados a este punto, coge muchísima relevancia la carga de la prueba. Entonces, la agencia tributaria es muy fuerte en su ámbito de influencia, donde tiene su especie de, digamos, tiene su presunción de veracidad, tiene sus criterios, su normativa, digamos, está enfocada o contextualizada, digamos, en todo el ordenamiento tributario. Pero después cuando sales de esta dinámica o de esta área de influencia, pues empiezas a tener choques con otros ordenamientos y otras normativas de otro tipo, y aquí es donde, digamos, se acaban de dirimir un poco los conflictos, y es por esto que saliendo del ámbito tributario siempre el contribuyente se suele dar una situación de, no de mayor ventaja por parte del contribuyente, pero sí de mayor resolución a favor del contribuyente, porque llegadas a esas instancias lo normal es que articules muy bien tu razonamiento, que tu carga de la prueba sea suficiente, si no, no es aconsejable ir a estas instancias, no conviene, es decir, al final hay costas, hay muchos más costes, y si no lo tienes muy claro, pues no interesa. La administración tributaria, pues como todas las administraciones, como al final el dinero es un poco de todos, no sienten ese yugo, digamos, ese aliento en la nuca que te dice que tengas un exceso de cuidado quizás. Y bueno, se dan este tipo de situaciones. Hay razonamientos en los que tienen razón, hay otros en los que no tanta. Pero bueno, aquí se va a dar toda esta discusión, parece que va a llegar a instancias, digamos, de tribunales, y veremos cómo acaba. Será muy interesante de ver. Y luego, otra cuestión que también me imagino que se empezará a hablar y se verá, es que por los importes que serán y demás, se discutirá también el hecho de si ha habido dolo o mala fe en esta estrategia fiscal. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay dolo o mala fe, la conducta es sancionable. Y si es sancionable, las sanciones, digamos, de la agencia tributaria pueden ir del 50% al 150%, depende de la gravedad del hecho que se discute, o de la gravedad de la sanción, la gravedad de la calificación que se le otorga a esta actuación. Entonces, claro, ya no solo si pierdes en estas instancias estás jugando, digamos, X cantidad que no declaraste, y agencia tributaria entiende que deberías haberlo declarado, unos intereses de demora porque vas a pagar tarde esos impuestos, o en este caso el IVA, que deberías haber pagado en los ejercicios en los cuales entiende agencia tributaria que deberías haber liquidado. Y además de todo eso, te aplican una sanción que puede ir del 50 al 150%. Esto al final es demasiado duro para el contribuyente. También es verdad que todos estos temas interpretativos, es decir, para que sea, digamos, sancionable, porque en estas instancias también tenemos que entender, y ahora se están dando otros casos también sonados de futbolistas, donde se está criticando también o se está corrigiendo desde los tribunales esta visión que tenía la agencia tributaria de calificar como dolo o mala fe cuestiones, digamos, interpretativas. También hablaremos de ello, lo iré preparando. Y bueno, para que agencia tributaria pueda, digamos, o en una instancia de un tribunal, digamos, que corrige o que va a dirimir hacer de árbitro entre el contribuyente y la agencia tributaria,
para que se califique una conducta como dolosa o de mala fe, se tiene que demostrar que hubo esa actitud, digamos, dolosa, esa actitud, esa intención, esa mala fe para con la intención de defraudar. Y además se tiene que demostrar, por supuesto, que hubo esa intención de defraudar. Esto es, claro, es bastante más complejo y más en este caso. En este caso, yo no creo que haya habido, yo desde mi punto de vista, no parece que haya una mala intención, un dolo en el hecho de entender que ese servicio estaba exento de IVA, más si cabe, lo van a justificar muy razonablemente lo que ellos han entendido. Yo creo que tampoco agencia tributaria acabará de quitarles la razón de todo, o no agencia tributaria, sino los tribunales que diriman, por el hecho de que al final también ya se está discutiendo, no se está discutiendo tanto el hecho de que no es un tratamiento sanitario, digamos, sino que prevalece el tratamiento o la intencionalidad de que sea un servicio más estético. Entonces, más o menos se entiende que hay una parte de razón, pero ellos creen que tiene más, o agencia tributaria cree que tiene más importancia o más relevancia en este tipo de servicios la parte estética, que sí que va con el tipo general del IVA al 21%, y la clínica entiende, por otro lado, que su servicio está exento por ser un servicio prevalentemente, digamos, de tratamiento sanitario. Y esto, además, esto ya es más opinión, digamos, personal. Yo creo que va a ser un tema curioso o interesante de seguir, porque se está, digamos, o poniendo muy de moda, o se está hablando, digamos, mucho más de todo lo que son las enfermedades de salud mental. Y cuando profundizamos en, no quizás en todas, pero sí en muchas de ellas, tiene un factor importante el tema estético. Y creo que este tipo de situaciones que se están dando ahora se darán quizás con más afluencia en un futuro. Servicios que se entendían meramente estéticos tendrán cierta carga de tratamiento, digamos sanitario. También es verdad que al final, si identificas al cliente y documentalmente puedes justificar que esa persona viene con, digamos, cierta documentación que justifica ese tratamiento médico, todo eso se puede acabar justificando, ¿cierto? Es que todo esto lleva un trabajo muy meticuloso, digamos, de seguimiento inicial del proceso para tenerlo asegurado. Lo que pasa es que, claro, también si vas a aplicar en un servicio en el que normalmente aplicas el 21%, lo vas a aplicar en una exención, más vale que lo tengas bien estipulado y bien atado por todos los medios necesarios. Dicho esto, creo que va a ser un tema interesante de seguir, lo veremos constantemente en los medios, sobre todo por quién es la administradora, por quién es o quién invierte en estas empresas. Y bueno, pero yo creo que al final también como profesionales va a ser una discusión realmente interesante de ver cómo evoluciona, sobre todo por esto que os he comentado antes, de cómo puede evolucionar con otros temas, digamos, un poco adyacentes.